Gloria a Dios. ¿Cuántos están llenos de gozo? Amén. Esta semana ha sido una semana de grande bendición y queremos darle una ofrenda de alabanza a Dios por la vida también de las personas que nos están escuchando en radio, en Spotify, en YouTube, en Facebook, y que se están uniendo para seguir conociendo a Dios o conocer más a Dios a través de su palabra, a través de sus palabras. Amén. Bien, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del hombre, acerca de Satanás y acerca de Jesús. En el podcast del viernes hablamos acerca de esas estrategias que usa el enemigo para atacar nuestra vida. Amén. Y queremos invitarte a ti que estás escuchando radio y a ti que estás aquí en la iglesia, para que en YouTube durante esta semana tú veas estos dos temas que están disponibles en YouTube, estos videos para fortalecer o para reforzar estos temas que estamos viendo en estos últimos episodios. El primero se llama Sanidad desde tu ADN. Y en este video vamos a conocer acerca de la maldad. Amén. Vamos a conocer cómo el enemigo trabaja a través de nuestro ADN, cómo ataca desde nuestro ADN. Pero también vamos a orar por ti en ese podcast, en ese video. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, amén, que extirpe toda iniquidad, toda maldad. Amén. ¿Cómo se llama el video? En YouTube le voy a poner Sanidad desde tu ADN. Amén. Y también lo puedo buscar en la página de Radio Adicción Cristiana. Ese es el video número 1. Y hay un video también que se llama Extirpando la iniquidad. Este video de Extirpando la iniquidad también nos habla de una manera muy profunda acerca de este tema, y vamos a poder comprender cómo el Señor Jesús no solamente vino, o además de venir a morir por nuestros pecados, ahí viene que por nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, y vamos a aprender a orar, amén, a través de estos dos videos que son muy importantes para la estructura de una iglesia y para la vida de un cristiano. En nuestro Instituto Gilgal pretendemos, o la visión que tenemos es reformar, hacer una nueva reforma, y que usted conozca lo que un cristiano debe de saber en un año. Amén. En un año vamos a ver todo lo que un cristiano debe de saber, debe de conocer, y vamos a crecer juntos en este año que acabamos de iniciar. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 36. Salmo 36. Dice así en el nombre de Jesús: la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón. Jamás tiene él presente que hay que teme a Dios. Se cree tan digno de alabanzas que no encuentra odiosa su maldad. Él es malvado y mentiroso. Perdió el buen juicio, dejó de hacer el bien. Acostado en su cama, planea hacer lo malo. Tan aferrado está a su mal camino que no quiere renunciar a su maldad. El pecador solo piensa, bueno, ahorita se los voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Lo acabamos de leer en la Reina Valera revisada. Mire, en estos videos que acabamos de mencionar, vemos cómo la maldad, amén, diga conmigo, la maldad trabajó en el corazón de Luzbel. ¿Quién era Luzbel? Luzbel era un ángel de Dios. ¿Ok? Este ángel de Dios entró maldad en su corazón y se creyó superior a Dios. Entonces Luzbel se convirtió ¿en quién? En Satanás. ¿Ok? Usted en su estudio escrito, que puede solicitar hoy al final del culto, va a encontrar en la Biblia acerca de cómo nació esa maldad en el enemigo y cómo sigue operando, o cómo entró al hombre. Amén. Pero aquí en el Salmo 36 dice que la maldad habla al malvado en lo íntimo de su corazón.
Esto quiere decir que la maldad es la raíz del pecado. Diga conmigo, raíz del pecado. La maldad, la iniquidad. Cuando usted ve en la Biblia la palabra iniquidad, habla de la maldad. En este video decíamos, el pecado es el fruto, pero la maldad es la raíz. Imagínese un árbol, y en ese árbol usted ve un fruto. Vamos a decir un árbol de naranjas. Usted ve las naranjas. Esas naranjas representan el pecado. ¿Ok? Entonces podemos quitarle todas las naranjas al árbol, pero mientras no cortemos la raíz, va a seguir produciendo naranjas. ¿Sí o no? Bueno, nosotros tenemos que aprender que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, ¿ok? Si nada más le pedimos perdón por nuestros pecados, es como si estuviéramos podando el árbol. Pero en algún momento van a querer salir otra vez naranjas. ¿Sí o no? Porque aunque recibimos a Cristo en nuestro corazón, el enemigo viene y sigue atacando nuestra mente. ¿Verdad que sí? O díganme si alguien dice, no, yo desde que recibí a Cristo nunca he pensado nada malo, nunca he hecho chismes, nunca he hecho problemas, ya no me he enojado. ¿Verdad que eso no pasa? Sigue sucediendo. Pero la Biblia nos enseña, a extirpar la maldad. La Biblia nos enseña a extirpar la maldad. ¿Qué quiere decir? A cortar todo el pecado desde la raíz. La maldad habla al malvado, dice el Salmo. ¿Qué quiere decir? Cuando hay iniquidad en el hombre, la maldad sigue hablando. ¿Qué? Dice la Biblia que todos somos pecadores. ¿Qué quiere decir? Cuando lo vemos desde la raíz o lo vemos en el original, dice que en todo ser humano hay maldad. ¿Ok? Entonces, por eso es que el salmista habla de la maldad que ataca al ser humano en lo íntimo del corazón. Y usted ya vio los temas anteriores donde hablamos del corazón, sarx, donde hablamos de las emociones que el enemigo contamina. Pero dice ahí, jamás tiene él presente que hay que temer a Dios. ¿Sí se da cuenta en estos últimos años que pareciera que los jóvenes no le temen a Dios? No les importa blasfemar, no les importa pecar, no les importa tampoco qué dice la Biblia, no les interesa. Les parece que la Biblia es anticuada. Pero nosotros, nuestra labor es decirle a los demás que tenemos que temerle a Dios, ¿verdad que sí? Que tenemos que guardarle un respeto, una reverencia a Dios. Dice ahí, se cree tan digno de alabanzas que no encuentra odiosa su maldad. Hoy en día la maldad se ha vuelto algo normal, algo natural. Platicábamos hace días, ya es parte de nuestro idioma decir, no de nuestro idioma, de nuestra comunidad, decir, mataron a una persona aquí a la vuelta y sí, le dispararon en la cabeza. Y pareciera que es algo normal hasta que sucede cerca de ti. Y eso te sacude. Amén. Y eso te sensibiliza aún más. Pero no tenemos que esperar a que esas situaciones sucedan, ¿verdad que no? Tenemos que estar orando para que Dios proteja nuestras comunidades, nuestras familias. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que busquen a Dios, que respeten a Dios, que guarden reverencia a Dios. Digan los niños amén. Amén. Ese respeto que nosotros guardamos a Dios realmente empieza a vencer toda la maldad que opera en la mente. Dice ahí que cuando alguien tiene maldad, no quiere renunciar a la maldad. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando no habíamos recibido a Cristo en nuestro corazón. O yo quiero que imaginemos a un adicto o a un borrachito que le digan ya no tomes, ya no te drogues. ¿Qué va a decir? Yo no puedo dejarlo. ¿Sí o no?
No te va a decir, ah, sí, ya mañana voy a dejar, y lo va a hacer, ¿verdad que no? Va a batallar, no va a querer renunciar a eso que encontró para sentir tranquilidad o una satisfacción o una emoción, pero no va a querer renunciar ¿a qué? A la maldad, a la raíz. Entonces nosotros tenemos que orar para que esas raíces que están afectando nuestra vida sean extirpadas. Amén. Dice esta versión, traducción lenguaje actual: el pecador solo piensa en cómo hacer lo malo, no ve ninguna razón para respetar a Dios, se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. Cuando habla, miren lo que dice ahí: miente y ofende, jamás piensa en hacer el bien. Aun cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo, no deja su mal camino, ni se aparta de la maldad. Diga bien fuerte: Señor Jesús, yo quiero apartarme de la maldad. Y yo te pido que extirpes toda iniquidad. Dígalo otra vez: toda iniquidad es extirpada en el nombre de Jesús. Amén. Esa maldad viene en nuestro ADN. Esa iniquidad viene en nuestro ADN. Mire, Dios creó a los ángeles y otros seres antes que a los hombres. Y usted va a decir: ¿dónde dice eso? ¿Ha escuchado o ha leído la palabra de Dios donde dice: y toda rodilla se doblará de los que están en dónde? En los cielos, en la tierra, ¿y qué más dice? Y debajo de la tierra. Está hablando que se va a doblar rodilla de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Acuérdese que en Génesis, cuando los ángeles caídos tienen un encuentro con las hijas de los hombres y tienen hijos, esos espíritus inmundos que fueron lanzados a la tierra juntamente con Satanás fueron encerrados en los abismos. ¿Qué quiere decir? En el centro de la tierra hay seres que están atados, y también esos seres van a doblar rodilla ante Jesús. Esos ángeles y seres también me refiero, porque hay gente que dice: es que Dios nada más creó ángeles y creó a los hombres. Recuerde que habla la Biblia de seres espirituales que se encuentran en los cielos. Amén. Querubines, recuerda ese ser que tiene 4 rostros que ha visto en Apocalipsis. Hay más seres espirituales, los 24 ancianos. Hay más seres, y todos estos seres en algún momento juntos vamos a doblar rodillas ante Jesús al mismo tiempo. Entonces todos estos seres fueron creados, Dios los creó. Luego uno de estos ángeles se llenó de maldad y traicionó a Dios, llevándose una tercera parte de los ángeles. Pero el pastor está dando estadísticas, está dando números. ¿Dónde viene esto? Apocalipsis 12:4. Ahí nos habla de que cuando el enemigo, cuando Satanás quiere tomar el trono de Dios, porque Satanás resguardaba el trono de Dios, él dice: subiré y seré más grande que Dios. Y entonces es cuando Dios lo expulsa, pero Satanás ya había puesto maldad. La maldad que lo contaminó a él ya la había sembrado en más ángeles. Por eso Dios expulsa a Satanás, y Satanás se trae con él la tercera parte de esos espíritus inmundos. Esos ángeles fueron expulsados. Son ángeles caídos, o son demonios que están siendo liderados todavía en la actualidad, ya no por Luzbel, sino ahora por Satanás. Lo sigue liderando. Es parte de su reino satánico, de su reino malo.
En ese mundo de tinieblas es donde el enemigo hace estrategias como las que hablamos en el podcast, pero también hace estrategias específicas. En el podcast pasado vimos estrategias generales. Ahí es donde hace estrategias específicas. Y dice el enemigo: ya detecté que tal persona se va a dedicar a Dios. Ahora voy a hacer esto, esto y esto para apartarlo de Dios. Mucha gente que hoy en día se dedica a la adivinación, a la brujería, a todo eso oculto o de ocultismo. Muchos de ellos tienen, no digo tenían, tienen un propósito de Dios. Muchos drogadictos, aún muchos homosexuales, tienen un propósito de Dios. Sin embargo, el enemigo logró su objetivo en ellos. Pero mientras hay vida, hay oportunidad. Diga conmigo: mientras hay vida, hay oportunidad. Y a lo mejor algunos de los que estamos aquí estamos predestinados a predicar el evangelio y que esas personas se conviertan y arrebatárselas al reino de las tinieblas para el reino del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a través de la creación perfecta de Dios, ¿cuál era la creación perfecta? Adán y Eva eran una creación perfecta. Ellos eran una creación perfecta. Dice la palabra de Dios que Dios los hizo a su imagen y semejanza. ¿Se dio cuenta? Ya hablamos de Satanás, ahora estamos hablando del hombre, del ser humano. Dios los hizo a su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Tenían características celestiales. Adán y Eva, antes de pecar, eran eternos. ¿Como quién? Como Dios. Una creación perfecta. Recuerde que Dios hizo al hombre para que tuviera compañía, y luego Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y también le hizo ayuda idónea. Dice ahí que le puso primero como ayuda idónea animales, y luego después vio que tampoco eso era, y entonces le hizo a la mujer. Y entonces a ellos les dio eternidad. Una creación perfecta. ¿Qué quiere decir? En su ADN no era igual que el ADN que tenemos tú y yo. Cuando ellos pecan, su ADN se contamina. Y entonces Dios les retira la eternidad. Y entonces Adán y Eva ya podían morir. En el plan perfecto de Dios estaba que Adán y Eva tuvieran hijos, y que sus hijos fueran ¿qué? Eternos también. Porque Dios les había dado el Edén para que se multiplicaran, para que gobernaran ese territorio. Pero vino la serpiente, el enemigo entró en esa serpiente que caminaba, que tenía piernas. ¿Engañó a quién? A Eva. Engañó a Eva, y luego Eva pecó, y luego invitó al hombre: ven también tú. Y se acabó la eternidad en ese momento. El ADN se contaminó a través del pecado. Pero usted va a decir: no nada más a través del pecado, a través de la maldad. Esa malicia que ya estaba viendo en la carne. Por eso, a través de esa contaminación, todos tenemos maldad en el ADN. Y el Espíritu Santo
está en una constante lucha en contra de la maldad y en contra de nuestra propia mente y sentimientos. Decíamos en la grabación, es algo más complejo de lo que pensábamos antes religiosamente. Antes el cristiano le echaba toda la culpa al diablo de todo. Esa esencia del enemigo llamada maldad sigue operando en el ser humano, aún en los cristianos también, afectando las emociones y la mente. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando escuchamos la palabra, viene, entra y dice que hace una separación de la carne y el espíritu, ¿se acuerda? Para poder escudriñar y retirar todo lo que está estorbando para que nosotros nos desarrollemos en Dios. ¿Qué quiere decir? Cada que escuchamos la palabra, cada que usted y yo escuchamos la palabra y la leemos, la hacemos carne en nuestra vida, el Espíritu Santo modifica nuestro ADN. Por eso es que a través de la palabra nosotros recibimos sanidad. Por eso es que a través de la palabra nosotros recibimos cambio en nuestra manera de pensar y de vivir. Esas son las operaciones del Espíritu Santo. Una operación del Espíritu Santo es la manera en la que funciona y Él hace cosas que nosotros no podemos entender, o que la mayoría de la gente no puede entender, pero que hoy en día usted y yo podemos comprender esa forma en la cual opera el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora quiero preguntarle, ¿qué será más fácil? ¿Vencer a un diablo vencido o vencer nuestros propios malos pensamientos? Otra vez, ¿qué será más fácil? ¿Vencer a un diablo vencido o vencer los pensamientos del hombre? ¿Qué es más fácil? Mire cómo solamente con esta frase va a cambiar todo en nuestra mente y en nuestro corazón. Le voy a explicar, amigo y hermano que nos escucha y que están aquí en la iglesia también. Ya hablamos de Satanás, hablamos del hombre, vamos a empezar a hablar de Cristo. A pesar de toda esa maldad, el Señor Dios tuvo un plan. Él ya sabía que Satanás lo iba a traicionar, y en el corazón de Dios ya estaba crear al hombre. Ahí es donde se envanece el corazón de Satanás, y usted lo va a ver en sus hojas que se va a llevar. Y entonces Satanás quería la posición del ser humano. ¿Por qué? Porque al ser humano Dios le estaba dando, o Dios estaba pensando en crear al ser humano para ponerlo a reinar, para darle un lugar especial, para darle eternidad, para darle a alguien todos sus atributos, para hacer al hombre como Él. Y eso no le gustó nada a Satanás. Pero desde ese momento que Dios pensó en crearnos a nosotros, el verbo ya estaba, recuerda, dice la Biblia, ahí estaba el verbo con Dios. Jesús ya estaba con Dios cuando creó todo. Entonces dijo, la única manera de extirparles la iniquidad, la maldad, es enviarte a ti en un futuro, a Jesús, para que pudiéramos nosotros tener salvación, y nuevamente que pudiéramos tener la oportunidad de que nuestro ADN se regenerara y que pudiéramos ser eternos juntamente con Dios, juntamente con Cristo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero la pregunta que hice,
¿Qué será más fácil, vencer a un diablo vencido o vencer los pensamientos del hombre? Yo le voy a dar la respuesta. Lo más fácil es vencer a un diablo vencido. Ya está vencido, pero tenemos que entenderlo. Me escribieron en internet que por qué estábamos predicando acerca de Satanás. Alguien me escribió que por qué le estábamos dando poder a Satanás predicando sobre él. Y le respondí a la persona con el estudio. Le mandé la información a esta persona y le dije: no, estamos hablando de las estrategias del enemigo. Y te invito a escuchar las siguientes grabaciones, porque el diablo es alguien ya vencido. Pero eso no quiere decir que deje de hacer estrategias en contra de nosotros. Tiene también poder, porque Dios le dio poder y le dio autoridad limitada. Es más, el primer poder que tiene el enemigo es que es un acusador. Todavía tiene acceso al cielo para decir: mira, se está portando mal el que dice que es tu hijo. Sin embargo, a nosotros no nada más nos dio poder, nos dio autoridad. Y nos dio también la posibilidad, es más, y a todos nos dio ya eternidad. Solamente que aquí en la tierra vamos a decidir si somos eternos para la gloria de Dios o eternos para el lago de fuego. Pero de que tenemos eternidad todos, ya la tenemos otra vez. Ahora, ¿por qué es más difícil vencer los pensamientos? Porque nuevamente la maldad quiere hacer la misma labor que hizo en el enemigo, en cada uno de nosotros. Ya no es el diablo. El diablo está vencido. Ahora la maldad, esa raíz, ese espíritu inmundo, esa potestad, ese principado, pero que está ya en el ADN, es como un huevecillo. Ya se quitó la serpiente. Una persona hace unos meses: ya se fue la serpiente, pero dejó los huevecillos. Y esos huevecillos, esa maldad, es la que queda ahí. Y cuando alguien nos hace sentir mal o nos ofende, empezamos a decir: sí, pero si ella, ¿cómo no lo hace con esta persona? Y nos ofendemos y empezamos. Y si nos hacen enojar, se nos mueven las emociones, nos enojamos, y ojalá que esta señora tal por cual. Digo, aquí no, en otra iglesia, ¿verdad? O los que no son cristianos. Pero si usted dice: la verdad, pastor, yo no lo he dicho, pero lo he pensado, pero lo he sentido aquí, mire, hasta siento que se me retuercen las tripas cuando veo a mi vecina. Ahí está eso obrando. Quisiera que se fuera lejos, muy lejos. Y hay cristianos bien bíblicos que dicen: Señor, ¿te la llevas o te la mando? Esa maldad sigue operando y nos quiere engañar. Quiere hacer que salgan palabras de nuestra boca que nos aten. Mire el ejemplo que le voy a poner. En el Antiguo Testamento decía que no desearas a la mujer de tu prójimo. No, perdón, que no cometieras adulterio. Y luego no desees la mujer de tu prójimo. ¿Verdad que sí? Cuando vino Cristo, no quitó los mandamientos, vino a agregarle más. Y entonces ahora te dice: si cometes adulterio, es pecado. Si tú piensas en pecar, ahora es pecado. Si tú sientes atracción por tu vecina o tu vecino y ya estás casado, estás pecando. Si tú dices: en la novela Gator no está bien guapo, mejor que mi viejo, estás pecando. Jesús vino a agregarle. En ese nuevo pacto, Dios nos da más, pero también nos exige más.
¿Cuántos dicen amén? Ándele, me gozo porque sí se escucharon muchos amenes. Que no se escucharon amenes dudosos. Amén. No fue amén. Gloria a Dios. Mire, libro de Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre, escuche, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera entra en el que entra en el corazón, dice, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto le decía le decía haciendo limpios todos los alimentos. Ahorita les voy a dar el contexto. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Otra vez, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Otra vez, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Ahí estaban hablando de los alimentos. Le estaban diciendo de los alimentos puros e impuros, y que si comían de los impuros entonces se iban a contaminar espiritualmente. ¿Ok? Y Jesús les dice: no se preocupen por lo que va a entrar. Nada externo puede contaminarlos. Diga fuerte: nada externo puede contaminarme. Otra vez: nada externo puede contaminarme. Ahí es donde usted va a comprender liberación de una manera bíblica y sólida. Esto no quiere decir que el diablo venga y se te meta. Él no tiene la autoridad para hacer eso. ¿Cuántos dicen amén? Lo que sí puede suceder es que tú le des cavidad a la maldad y que hagas que esa maldad crezca dentro de ti y haya una manifestación espiritualmente contaminada. La Biblia nos enseña que nada de lo que es externo nos puede contaminar. Si tú saludas a una prostituta, si tú saludas a un asesino, no quiere decir que se te va a pasar el diablo a ti. Pero si tu enojo ya no lo controlas y tienes ganas de ahorcar a tu hijo, de pegarle, y dejas que eso salga con coraje, y entonces ahí sí, como dice la gente, te vas a enchamucar. De repente ya no vas a pensar las cosas y vas a agarrar lo que encuentres y lo vas a aventar. Ya no vas a tener un control. ¿Por qué? Porque la maldad va a empezar a operar. Y ahí les puso un ejemplo muy gracioso y les dijo: no se preocupen por la comida. La comida no entra al corazón, la comida entra al estómago. Vas al baño y ahí lo dejas. Eso dicen en la traducción del lenguaje actual. Eso les dijo a los discípulos: preocúpense por lo que hay dentro de ustedes. Preocupémonos por lo que hay dentro de nosotros, que podamos extirpar, quitar desde la raíz eso que nos puede realmente afectar o afectar a los demás. Mire, pero queremos escucharlo más textual, más claro, más directo.
Esta misma porción, en la traducción del lenguaje actual, dice: luego Jesús llamó a la gente y dijo: escúchenme todos y entiendan bien. La comida que entra por su boca no los hace impuros delante de Dios. Lo que los hace impuros son los insultos y malas palabras que salen de su boca. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en la casa, los discípulos preguntaron: ¿qué significa esta enseñanza? Él le respondió: ¿tampoco ustedes entienden? Nada de lo que entra en la persona la hace impura delante de Dios. Lo que se come no va a la mente, sino al estómago. ¿Qué quiere decir? Todo lo que va a la mente realmente nos contamina. Dice: y después el cuerpo lo expulsa. Jesús dijo esto para que supieran que ningún alimento impuro, y también dijo: lo que hace impuro delante de Dios a la gente es lo que la gente dice y hace. Eso es lo que dice textualmente. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar, o matar a otros, o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica, o en hacer maldades, en engañar, en ser envidiosos, en insultar, maldecir a otros, o en ser necias y orgullosas. Nosotros no queremos ser así, ¿verdad que no? No. Y nosotros ya sabemos cómo podemos extirpar esto de nuestra vida. ¿Cómo podemos anular a través de Jesucristo todo esto? Diga conmigo: el diablo está vencido. Jesús lo venció. Pero mi labor es vencer la maldad que opera dentro de mí. Extirparla a través de la palabra de Dios y a través de mi relación con Dios. Nuestra responsabilidad es conocer más a Dios a través de su palabra. Y cuando nosotros conocemos más a Dios a través de su palabra, entonces empieza ese proceso de santificación, de transformación en nuestra vida. Dios va a quitar, va a extirpar. No nada más nos va a perdonar los pecados, sino que se va a hacer viva la palabra en nosotros. Nos va a perdonar pecados, nos va a quitar iniquidades, nos va a perdonar nuestras transgresiones. No solamente vamos a ser cristianos que se van a quedar solo con la salvación, sino que nos vamos a quedar con la plenitud de gozo que Dios nos ofrece. Vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Todo lo que dice la Biblia va a aplicar en nosotros. Mire, en Génesis 6:5 ya había maldad operando en el hombre. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reiré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice ahí: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Imagínense qué hermoso sería que esta tarde el Señor diga: ahorita hay comunidades y otras comunidades satánicas que ya están haciendo iglesias satánicas, y otros tantos tipos más de comunidades de pecado que ya están llegando hasta las redes sociales. Pero he hallado gracia, he hallado cristianos, he hallado hijos míos que están profundizando en una relación conmigo ahí en Monterrey, en García, en Santa Catarina. Y a través de ellos
Voy a rescatar más personas. Qué hermoso sería que el Señor dijera esta tarde ahí en los cielos: aunque todo en la tierra nuevamente está en desorden, yo veo un grupo de personas en Gilgal y en otras iglesias, en otras partes del mundo, que vale la pena darles mi corazón, que vale la pena mostrarme ante ellos. Yo quiero ser un cristiano que valga la pena en el corazón de Dios. ¿Amén o no amén? Yo quiero ser yo quiero ser de esos que Dios está esperando y que la tierra está esperando la manifestación gloriosa. Es más, yo no quiero ser, yo soy de ese pueblo que Dios ya escogió y apartó. Diga lo mismo allí en su lugar, diga lo mismo en casa: yo soy de esa generación que Dios está levantando para manifestarse. Voy a cerrar con esto. Jesús dijo: como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y es que cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de lo que debería de ser la pasión de todos nosotros como cristianos. Hoy cantábamos: hasta que Jesús regrese, hasta que Jesús venga por su iglesia en el rapto y luego venir nosotros con Él en la segunda venida. Mire, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí nos habla de los tiempos. Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos como los días de Noé, donde toda carne ya está contaminada, donde hay más perversión, me atrevo a decirlo y me atrevo a asegurarlo, hay más perversión que en los días de Noé. Y le voy a decir por qué. Porque en los días de Noé no existía la misma población que existe hoy en día. Más población, más pecado. Hoy estamos como en los días de Noé. En otras palabras, las condiciones del mundo antes de la venida de Jesús serán como las condiciones del mundo antes del diluvio. ¿Cómo? Explosión demográfica. Génesis 6:1. ¿Se da cuenta? Todas las ciudades siguen creciendo, siguen en aumento. Número 2, la perversión sexual. Génesis 6:2. De todo y contra todos. 3, la actividad demoníaca. Génesis 6:2. Está en aumento. ¿Se ha dado cuenta cuando entra a redes sociales y usted ve a un pastor predicando y luego ve a alguien que está con el tarot en el TikTok y tiene 100,000 personas viéndolos? O a los que ponen ahí haciendo brujería en vivo en las redes sociales. ¿Se da cuenta cuánta gente está ahí? ¿Se da cuenta cuánta gente se está perdiendo? Muchísima. Número 4, las constantes del mal en el corazón del hombre. Génesis 6:5. ¿Cuáles son esas constantes del mal? Las que estábamos viendo: la maledicencia, la perversión, los homicidios, la mentira. Todo ha ido en aumento otra vez. Mayor población, mayor pecado. Mayores hijos de Dios manifestándose, mayor salvación en el planeta. Y número 5, la corrupción generalizada y la violencia. Génesis 6:11. Hoy en día hay más violencia y más corrupción que en los días de Noé. Estamos viviendo ya los días de Noé. La corrupción.
todo mundo sabemos o hemos tenido conocimiento, es más, no es cuestión de conocimientos, es obvio la corrupción que hay en nuestro país y en otros países. Cómo los gobiernos son tan permisivos que hacen compromisos con otros grupos armados y que venden cosas ilegales por unos cuantos pesos. Y eso mismo ha desatado mayor violencia. En nuestro país hay una mayor violencia. Y no es cuestión de presidentes o de partidos políticos. Es algo que está sucediendo porque estamos viviendo los días como aquellos días de Noé. La maldad en aumento. La maldad operando con libertad. Porque no escudriñamos todos los cristianos correctamente la Escritura. Y mientras estamos acá cubriéndonos, y sí, correctamente con la sangre de Cristo, y sí, correctamente leyendo la Escritura, pero solamente pensando en que me estoy cubriendo del diablo, nos damos cuenta que no solamente es ese frente. El diablo solamente es un vehículo por el cual la maldad quiere seguir pervirtiendo al ser humano. Del diablo ya se encargó Jesús. De la maldad se encarga usted y yo a través de nuestra relación con Dios y su Espíritu Santo y nuestra relación con Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3 en traducción del lenguaje actual dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires. O sea, obedecían al enemigo que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Allí en Efesios 2, 1 al 3 dice que los que desobedecen a Dios le dan autoridad al enemigo para que domine sobre sus vidas. Antes, dice, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Pero a través de Cristo nosotros tenemos la victoria. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Nosotros ya no hacemos la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, sino la voluntad de Dios. Mire, esta porción bíblica le hice una traducción del original al español. Dice: nos comportábamos en el pasado obedeciendo a los anhelos prohibidos causados por las emociones, cumpliendo los deseos, el placer y la voluntad de las emociones y pensamientos de hijos con pasiones violentas. Nuevamente ahí habla de la carne, de las emociones. Antes nos comportábamos obedeciendo a nuestros anhelos, a los anhelos prohibidos causados por las emociones. Las emociones causan anhelos prohibidos. Debemos de evitar cumplir los deseos de placer o la voluntad de las emociones, o los deseos de hijos con pasiones violentas, así dice la Escritura.
Cuando dice los niños, es la palabra tecnón, habla de hijos con pasiones violentas. Pero usted y yo ya no nos comportamos como en el pasado, ¿verdad que no? Nosotros nos comportamos como hijos de Dios, amén. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad que no? Nosotros ya no somos esclavos de la maldad, amén. Nosotros no somos esclavos de la iniquidad. Y tenemos que comprender que solamente a través de Cristo nosotros podemos tener libertad del pecado y de la maldad. El propósito de Dios en toda su revelación especial, su palabra, es que el hombre sea salvo por Él. Y hoy usted y yo tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna, si continuamos en nuestra relación con Dios. Yo pienso que si nosotros como seres humanos, fíjese, solo como seres humanos, comprendiéramos el anhelo del corazón de Dios de habernos creado para gobernar, pudiéramos entender muchas cosas espirituales, aún solo como seres humanos. Pero si como hijos de Dios pudiéramos comprender las profundidades de Dios, esto quiere decir que si nosotros comprendiéramos la posición en el corazón de Dios que tenemos, ya estuviéramos manifestándonos ante la creación como hijos verdaderos de Dios. Y eso es algo que usted y yo podemos y debemos hacer. El asunto es si estamos dispuestos. Se usaba antes mucho el término, pero hay que pagar el precio. Y la gente se asustaba porque pensaba que pagar el precio era sufrir. Aquí el único precio que tenemos que pagar es dedicarle tiempo a Dios, tener una relación constante con Él. Y es la única decisión que tenemos que tomar. Hay dos decisiones importantes que el ser humano debe de tomar en su vida. Número uno, reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entender lo que es la salvación. Y número dos, tomar la decisión de mantener una relación con el Dios que ha conocido. Yo le quiero preguntar a usted en esta tarde, ¿usted está dispuesto a decirle a Dios, Dios, yo quiero mantener una relación contigo y quiero conocerte cada día más? Yo le invito a que esta tarde, si usted quiere decirle a Dios, yo quiero conocerte más y me comprometo delante de ti, Señor, a buscarte a través de tu palabra, a buscarte a través de la oración, yo le invito a que se ponga de pie ahí en su lugar. Amén, porque vamos a orar. Y si tú nos estás escuchando en casa, si tú has tomado esa decisión, ahí donde tú te encuentras, ponte de pie y vamos a orar juntos en este día. Gloria a Dios. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Señor. Primero queremos darte gracias porque nos das una nueva oportunidad como seres humanos, porque nos das nuevamente la posibilidad de ser eternos y habitar juntamente contigo, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos guías y nos enseñas
para que extirpemos toda maldad y que comprendamos que tú ya le quitaste, Señor Jesús, al enemigo la victoria que él pensaba que tenía. Hoy tú nos has dado la victoria juntamente con Cristo. Hoy, Padre Celestial, queremos decirte nuevamente que reconocemos que Jesús es tu Hijo y que reconocemos que Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y que entendemos que nosotros tenemos salvación a través de Jesús y que tú nos das victoria a través de Jesús. Pero también queremos decirte, Señor, en esta tarde que queremos, Señor, recibir la bendición que tú tienes para nosotros como hijos legítimos, papá. Queremos hacer el compromiso delante de ti, Señor, de buscarte cada día más, de tener y mantener una relación contigo, Padre. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocerte, papá, aún más. Queremos, Padre Santo, escuchar tu voz. Queremos, Padre Santo, que tú modifiques nuestra manera de pensar y de sentir, que podamos pensar y sentir así con ese diseño perfecto que tú tenías, papá, que tú tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo podamos recibir, Padre, la bendición, la guianza, el amor, que podamos recibir, Padre Santo, más de ti cada día de nuestra vida, y que realmente esa porción bíblica que ponemos en esta iglesia, papá, se haga una realidad. Entendemos que grandes cosas tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros, que tú quieres darnos plenitud de gozo, paz, alegría, sanidad, restauración. Pero hoy quiero hacer ese compromiso, papá, en esta tarde, de buscarte cada día más, de que mi prioridad seas tú, de que yo pueda entregarte más que mi tiempo, mis emociones, para que tu Espíritu Santo gobierne en ellas. Padre Santo, bendecimos esta iglesia, papá, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vencer la iniquidad. Enséñanos a vencer la maldad, a extirparla de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Padre, trabaja en los deseos y anhelos de nuestros jóvenes y niños. Que ellos sean una generación, papá, que vivan, papá, el cristianismo de un enemigo vencido y una maldad extirpada. Que ellos, papá, puedan vivir en plenitud de gozo, y que ellos puedan tener una percepción más clara de lo que tú hablas en tu palabra, y que puedan, Señor Jesús, escuchar tu voz así como tus siervos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, así como tú quieres hablarnos hoy en día a cada uno de nosotros, papá. Amén y amén. Dele una fuerte ofrenda de alabanza a Dios y glorifíquelo, no se quede callado. Dígale gracias en este día.